Hola, ¿qué tal amigos de Caput? A los que no me conocen, mi nombre es Pablo Rendón. A los que me conocen, gracias por volver. En el video de hoy vamos a hablar sobre autos a hidrógeno. Primero que todo, ¿qué son los autos a hidrógeno? Básicamente son autos eléctricos, que tienen un motor eléctrico, no tienen motor de combustión interna, pero a diferencia de los autos eléctricos a batería, almacenan la energía en forma de hidrógeno. La densidad de energía que puede almacenarse en hidrógeno comparado con baterías de litio es muchísimo mayor, mucho más alta. Ahora bien, ¿qué opino yo sobre los autos a hidrógeno? Así como los autos de combustión son la novia fea que te pone los cuernos todos los días, los autos a hidrógeno son esa novia platónica que no existe en realidad. Un auto a hidrógeno, si lo analizamos solamente como el auto, está buenísimo, porque no produce contaminación, tiene un exhausto, un caño de escape por donde sale básicamente agua. ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista hay dos problemas. Un problema, llamémoslo filosófico, desde el punto de vista del modelo de negocio, y otro problema con la viabilidad económica de este modelo. Arranquemos con el primero. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Para entenderlo necesitamos ir más allá del solo auto y entender cómo hacemos para obtener hidrógeno. Para que el hidrógeno llegue hasta el auto necesita primero ser producido de manera industrial a escala, y para esto hay básicamente dos formas. Uno, se extrae del gas natural, y dos, utilizar un proceso que se llama electrólisis para extraerlo del agua. En el primer caso, ya de por sí se está utilizando un hidrocarburo, lo cual, bueno, ya sabemos todas las consecuencias negativas que tiene, y además es súper poco eficiente. Y en el segundo caso se necesita una gran cantidad de energía. Después, una vez que el hidrógeno es separado, es extraído, necesita ser almacenado. El hidrógeno es un gas que tiene una densidad muy bajita, por lo tanto, para que sea eficiente almacenarlo, hay que comprimirlo. Y el proceso de comprimir el hidrógeno y además enfriarlo, porque hay que llevarlo a temperaturas muy bajitas, también consume una gran cantidad de energía. Una vez que está almacenado, hay que transportarlo hasta lo que serían las estaciones de servicio. Esto también consume energía. Cuando llega finalmente a la estación, hay que almacenarlo allí con un montón de sistemas de seguridad para evitar fugas y evitar accidentes, que hacen que una estación de hidrógeno sea muy costosa. Finalmente, cuando se va a inyectar el hidrógeno en el auto, nuevamente hay que bajarle la temperatura, y este proceso también consume energía. Les voy a dejar un link en el que se explica todo esto con mucho detalle, pero básicamente la cantidad, el porcentaje de energía que se puede utilizar después de todas estas pérdidas es algo así como el 30 al 40%, mientras que en un vehículo eléctrico a baterías sería algo así como un 80%. ¿Les suena familiar ese modelo de negocio? Bueno, cuando digo que es un problema filosófico, es básicamente por lo siguiente. Si bien es cierto que el vehículo como tal no contamina y es mejor que un vehículo de combustión interna, estos vehículos, esta promesa de vehículos a hidrógeno, no es más que una respuesta nuevamente de los fabricantes de autos y los petroleros para mantener un mismo modelo de negocio, en el que ellos están en el medio y en el que van a seguir obteniendo grandes ganancias. ¿Por qué no vemos autos a hidrógeno hoy en día, cuando se viene hablando de ellos desde hace un montón de años? Y básicamente porque, a pesar de que están presionando para que este modelo de negocio funcione, desde el punto de vista económico no les funciona. Es algo así como 8 veces más costoso para el consumidor final moverse con un auto de hidrógeno que moverse con un auto de batería. Y ese es el segundo problema. Económicamente hablando, para un usuario final, para el consumidor, pues no funciona. Si yo tengo que pagar 8 veces más para moverme, digamos, 100 kilómetros, pues no funciona. Es un problema desde el punto de vista económico para los que quieren tener las redes de distribución. Cuando montar un punto de carga para un vehículo eléctrico a batería puede costar algunos cientos de miles de dólares,
montar un punto de carga para vehículos de hidrógeno cuesta varios millones. Así que bueno, en resumen, los autos de hidrógeno son esa novia platónica que nunca tuviste y que nunca vas a tener. Son una respuesta más, un intento más de los viejos jugadores por mantener un modelo de negocio que ya no funciona más. Son inviables económicamente hablando. Así que si te preguntas por qué no has visto autos a hidrógeno, aún después de tantos años de promesas, pues ahí está la respuesta. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, denle like, compartan y comenten. ¿Qué piensan de los autos a hidrógeno? ¿Van a ser alguna realidad? ¿Hay espacio para los autos a hidrógeno? Quizás en los vehículos pesados, en barcos. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias.